Hola María, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Muchas gracias, Magali, por invitarme, es un placer. ¿Desde dónde estás grabando hoy? Pues en esta edición estoy desde Murcia, en España, que está al sur, para así un poco situarnos, desde el sur de España. Perfecto. María es la única invitada con la que tuve el placer de hablar 2 veces. Intentamos hacer esta conversación hace un tiempo. Ella es de Brasil y yo desde Bali. Y ahora está ella en España y yo en Tailandia, yendo por la versión 2 de esta conversación mejorada. Exacto, sí. La verdad es que está genial. Oye, me siento hasta privilegiada. En su momento tuvimos esa oportunidad de ponernos un poco al día y ahora pues repetimos. Estupendo. Vamos, empecemos con quién sos vos. Hacenos una introducción, así ya vamos de lleno a las preguntas. Pues yo soy María Sajín y soy la Community Builder de Sin Oficina. Queda así como un poco corto, ¿no? Parece un poco bio de LinkedIn o así, pero yo creo que luego podemos tirar un poco Ok, hacia qué es el community building, ¿no? Pero ok, perfecto. siempre cuando me presento así parece un poco de bio de red social. Sí, sí, es como menos que un tweet. Pero bueno, María además es arquitecta, o sea, formada arquitecta, trabajó arquitecta, y si querés, contanos qué es Sin Oficina, aunque ya pasó por acá Bosco Soler, capítulo número 17, así que ya deberían saber qué es Sin Oficina, pero contalo así se entiende. Pues sí, Sin Oficina es una comunidad de freelance y de emprendedores. Es un lugar donde, bueno, todos sabemos más o menos, ¿no? Que cuando somos freelance y cuando emprendemos, pues nos sentimos un poco solos, porque quizá nuestro entorno más cercano no emprende o no tiene esa inquietud, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros creamos, bueno, la fundó de hecho la comunidad Bosco Soler y yo me uní al equipo un poquito más tarde y bueno, es el lugar donde la gente comparte todas esas inquietudes, ¿no? Y esas experiencias que le están ocurriendo mientras es freelance y mientras es emprendedor. Además tenemos muchísima formación porque de hecho este septiembre va a ser 4 años ya que empezó el proyecto, entonces tenemos ahí acumulado muchísima formación de cómo emprender, de cómo ser un buen freelance y bueno, ya somos más de 500 miembros. Muy bien, estupendo. Quiero saber, para empezar, cuál es tu mito preferido sobre la construcción de comunidades. ¡Wow! Mi mito preferido. Yo creo que quizá donde hay más desconocimiento es en la base, ¿no? En llegar a saber qué es una comunidad realmente y cuál es la diferencia entre una audiencia y una comunidad. Porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, es que yo tengo una comunidad de no sé cuántas miles de personas en una red social, ¿no? O porque mando una newsletter y tengo ahí miles de personas. Y bueno, realmente eso es una audiencia, ¿vale? Es una audiencia que puede estar más comprometida o que puede estar menos comprometida, pero siempre que la relación entre la persona que, o sea, ese creador, ¿no? Y la persona que nos está viendo sea una relación unidireccional, va a ser una audiencia. Entonces, bueno, yo creo que ese es como el mito quizá el más grande, que ahora mismo estamos en la base de todo esto, ¿no? El llegar a diferenciar qué es una audiencia y qué es una comunidad. Creo que esta es la clave, como que vos lo explicás muy bien, porque se suele escuchar como sinónimos, ¿no? Audiencia y comunidad y no lo son. ¿Por qué crees que se puso ahora de moda armar comunidades? ¿O es que yo estoy en una burbuja cegada? A ver, yo creo que podemos estar en una burbuja en cuanto a que, claro, nos movemos en el mundo, ¿no? Del emprendimiento y así, y yo creo que vamos por delante de lo que realmente está Ok, llegando al mercado final, pero yo creo que hay muchos canales de venta, de marketing que se están quemando. O sea, cada vez más en las redes sociales nos cuesta mucho, ¿no? El lead, conseguir un lead por publicidad simplemente es muy difícil, las personas están hartas ya de tanta información, de que les bombardeen con contenido, de que todo el mundo les intente atraer, no sé, contenido, ¿no? De titulares, de clickbait.
Entonces yo creo que las comunidades es una forma diferente de hacer marketing, bueno, de hacer muchas cosas, ¿no? Pero que se puede utilizar para hacer una forma diferente, ¿no? de marketing, y que está basado más en la confianza, en crear relaciones que son mucho más estables, en darle la vuelta, ¿no?, a estos embudos y poner de primero a las personas en ver qué es lo que ellos necesitan y luego darles el contexto de nuestra marca, ¿no? No es como yo soy una marca y te bombardeo con mis movidas, y si te gusta, lo lees, abres mi red social o abres mis emails y entonces me compras, sino que es un poco al revés, ¿no? Es como voy a darte la confianza, voy a darte eso que tú necesitas, y entonces tú me tendrás en la cabeza para que el día de mañana, cuando necesites mi producto, vengas a mí, porque ya hemos generado una relación de confianza. Entonces yo creo que las comunidades tienen mucho tirón y van a tener mucho futuro partiendo de eso. Y yo creo que quizá por eso, ¿no? En esa cosa de que se están quemando los canales, hay un poquito de está abriendo paso las comunidades. Ok. Ahora, bueno, vos tenés una historia de transformación muy buena, porque antes hacías otra cosa, cuando tenías una carrera clásica, nada que ver. Quiero saber en este momento ¿cómo te sentías vos cuando dejás de trabajar como arquitecta y empezás a trabajar sin oficina como community builder, pero cuando todavía el rol no tenía un nombre muy definido? Era como empezar a hacer cosas, ¿no? Hacer que las cosas pasen. Sí, que la verdad es que creo que ha sido todo como muy orgánico, ¿no? No tengo como una historia de que de repente haya tenido el levantarme una mañana, ¿no?, y decir voy a emprender o voy a ser community builder, porque yo ni siquiera sabía que esto existía. Entonces, sí, o sea, yo empecé en 2019, bueno, la comunidad de Sin Oficina ya existía, y Bosco me habló para decirme si quería ayudarle a hacer un evento que era físico para 150 personas en 2019 en Madrid. Y bueno, él no tenía ninguna experiencia haciendo eso y yo tampoco, pero me dijo, oye, ¿te apetece unirte a la locura esta? Y dije, bueno, yo soy arquitecta, más o menos, si sé gestionar obras, pues creo que puedo llegar a hacer esto, ¿vale? Que luego me metí en eso que no tenía ni idea de lo que realmente era, ¿vale? Yo dije así, muy, sí, yo soy capaz. Luego fuimos capaces, hicimos un evento muy guay y fue increíble, pero también muchísimo trabajo, ¿vale? Y bueno, y ahí empezó mi andadura. Luego en febrero ya empecé a formar parte de la comunidad, o sea, parte del equipo, pero yo me consideraba a mí misma como project manager o algo así, porque realmente yo entré en la comunidad para hacer la gestión de las sesiones formativas, de los proyectos, un poco de que las cosas llegaran a pasar, ¿vale? Lo que pasa que, claro, para gestionar las sesiones formativas yo tenía que saber quiénes eran porque las sesiones las dan los propios miembros de la comunidad. Entonces, claro, yo tenía que saber quién iba a ser como el mejor o el candidato más ideal para hacer cada tipo de sesión, etcétera, ¿no? Entonces empecé a conocer a la gente, porque yo sentía, ¿no?, que para hacer estas elecciones tenía que llegar a conocer a la gente. Y ahí empecé a ir cogiendo roles de community builder sin saber que era community builder, ¿no? Empecé a hacer los onboardings personalizados porque eso me venía bien para luego llegar a conocer a la persona, ¿no? Y a dar ese pie a ver qué podía aportar dentro de la comunidad, porque al final es algo todo colaborativo, ¿no? Pero en nuestra figura de community builder está la de incentivar, por así decirlo, que haya participantes y de conocer a nuestra gente y saber qué puede aportar más cada uno. Entonces empecé así y dije, guau, es que me estoy metiendo poco a poco en la comunidad, me estoy metiendo a gestionar, voy a ver, y empecé a investigar, pues había libros, había cursos, y yo creo que la primera persona a la que leí fue a Rosie Ferry, y ahí descubrí, dije, guau, que hay gente en Estados Unidos que está trabajando de esto, que tiene un nombre que se llama Community Builder, y no sé, fue liberador de alguna manera, ¿no? Todas las cosas que yo estaba haciendo por sentido común, de repente, había como una ciencia, entre comillas, ¿no? Había como unos modelos a seguir, unos marcos, ¿no?, donde poder incluir estas cosas.
Y claro, fui aprendiendo a la vez que, bueno, y sigo aprendiendo también, a la vez que hacía mis experimentos dentro de una oficina, a la vez que trabajaba, y entonces, bueno, pues esa fue mi incorporación al mundo del community building, así como el camino, ¿no? Ujú. Y cuando estabas de arquitecta full time, previo sin oficina, ¿qué sentís que le faltaba al trabajo de arquitecta para que a vos te cerrara? ¿Y qué red flags fuiste viendo que era como, esto no lo puedo hacer por los próximos 40 años de mi vida? La verdad es que, claro, sales de la universidad después de haber invertido tanto tiempo, ¿no? En mi caso fueron 6 años, 5 más el proyecto final de carrera. Eso solo de universidad, ¿no? Más luego todo lo que ya llevas de instituto, etcétera, ¿no? Y de pruebas, exámenes y tal. Y es como que, bueno, yo entré con muchísimas ganas en el mundo laboral, además siempre he sido de buenas notas y entonces, bueno, se me abría así un poco como la apuesta de una forma fácil. Pero cuando entras, ¿no? Es como el día a día, no es como tú te lo imaginas, no es, o sea, siempre es, bueno, en concreto en la parte de arquitectura y bueno, supongo que también en mi experiencia propia, ¿no? La parte del diseño también es mucho más limitada, tienes muchísima parte de documentación técnica, o sea, la rutina, el día a día, el estar, o sea, cuando vas a una obra, ¿no? Todos son como una lucha constante. Pero yo creo que quizá mi red flag fue cuando yo veía a mis jefes, ¿no? Y veía a la gente que estaba por encima de mí en la jerarquía de los estudios y yo no quería ser como ellos. Entonces estaba en un camino en el que si yo seguía, pues la motivación era llegar a convertirme en eso y era algo que no me llamaba nada la atención. O sea, no me motivaba nada el seguir en ese camino, tanto por estilo de vida como sí, sobre todo quizá yo creo que es por el estilo de vida. Me acuerdo que tenía un jefe, bueno, que no era como mi jefe directo, pero que me acuerdo que cuando yo preguntaba por él, en plan, oye, ¿por qué no ha venido del estudio? No, es que está de juicios. Siempre estaba como de juicios. Y una vez le pregunté, oye, ¿cómo llevas eso de la responsabilidad de estar siempre de juicios? Y me dijo, bueno, pues llega un punto en el que te acostumbras, ¿no? Porque, bueno, el arquitecto tiene una responsabilidad bastante grande y entonces enseguida como que te echan las culpas y simplemente tienes que ir pues a testificar, no es algo como que te vayan a culpabilizar, pero sí que de vez en cuando pues tienes que ir a testificar que pues cómo han estado las cosas, ¿no? Y yo lo veía y decía, jope, es que yo no sé si me acostumbraría a que formara parte de mi trabajo todas las semanas irme un par de veces al juzgado simplemente a testificar por unas horas, ¿no? O a estar todo el día al teléfono peleándome porque me han puesto los azulejos que no tocan, o, o estar hasta las 10, 11 de la noche y fines de semana presentándome a concursos que luego nunca llegan a pasar, o sí, pero no sé, el estilo de vida que tenían, yo pensaba que tenía que haber algo más, como dice el podcast. Claro. Y desde el momento que te das cuenta que no va por ahí, ¿qué, qué haces con eso? Pues Porque a es ver, difícil, ¿no? claro, yo tardé porque al principio me culpabilizaba un poco a mí, ¿Por qué? pensando que no me adaptaba, ¿no? Al mundo laboral, por así decirlo. En plan, wow, siempre como que me he ido adaptando pues al sistema educativo, pues eso, sacaba buenas notas y tal, como que soy una persona que en general me he adaptado a lo que tenía, ¿no? Y he dado siempre como lo mejor de mí para conseguirlo. Pero de repente en el mundo laboral de la arquitectura no conseguía adaptarme. Y entonces fui cambiando de estudios pensando que voy a probar en otros, ¿no? Unos más grandes, otros más pequeños. No sé, probé, creo que como en 4 estudios de arquitectura estuve de muchas clases, colores, de proyectos más grandes, más pequeños, concursos y de todo, y no me llenaba nada. Entonces, bueno, yo creo que fue como progresivo. En el último estudio ya estuve solo bueno, un poquito más de media jornada para intentar sacar otras cosas que me llenaran, ¿no?
y ya hacía muchas cosas de cerámica. Luego me salió algún otro proyecto como freelance también de arquitectura. Es como que yo empecé a hacer cosas que me gustaban. Me di un tiempo porque desde el instituto, luego la universidad, luego ya empecé a trabajar. Es como que yo nunca me había dado un tiempo a pensar qué quiero hacer con mi vida. Entonces, bueno, pues me di un tiempo como para explorar. Dije, durante estos 6 meses tengo algo de ahorros y voy a ver qué sale de aquí, ¿no? Me desinstalé LinkedIn como para no poder buscar trabajo ni nada. Y empecé a explorar y me iba dando como meses, vale, pues he ganado este dinero, pues ahora como que me doy 3 meses más, ¿no? De exploración. Y así hasta hoy. Empecé haciendo cosas de cerámica, que era lo que sabía y lo que me gustaba hacer, y creé una tienda online de cerámica, que me lo pasaba súper bien. También tuve ahí mi experiencia. Y luego haciendo eso, proyectos como freelance de interiorismo, de reformas, de un montón de cosas. Y realmente eso o sea, la parte de freelance como arquitecta la continué prácticamente hasta que me fui de viaje, hasta que tomé la decisión de que, bueno, el estilo de vida que quería probar al menos durante algún momento en mi vida era el de ser nómada digital. Entonces, bueno, ahí es como que pones por delante tu estilo de vida a tu profesión, a un montón de cosas, y decidí que quería cambiarlo todo al online. Entonces, pues ya avisé a todos los clientes, todos los proyectos que tenía, de que a partir de una fecha ya se acababa, y yo en mi cerebro tenía que ya convertir todo a cómo iba a generar ingresos, ¿no? A compensar un poco esa parte en el mundo online. Y bueno, una decisión que yo creo que no me arrepentiré nunca, porque me ha dado mucho este último año el haber podido ver muchísimas cosas, ¿no? El haber podido ser nómada digital. Así que yo creo que, Bien. bueno, he contado un poco Okay. trayectoria general. Bien, vamos a ir por partes. ¿Cómo es que decidís renunciar a un trabajo full time para decir, me dedico a explorar por algunos meses? O sea, ¿cómo fue el proceso interno que vos llegás a tomar esta decisión, que es recontra difícil? Es muy difícil, ¿no? La verdad es que quizás en el mundo de la arquitectura no es tan difícil, porque al menos en España las condiciones, o sea, yo no sentía que estaba renunciando realmente a un puesto increíble. O sea, en España las condiciones como arquitecto en estudios es trabajar muchas horas bueno, y tener un sueldo bastante decente. O sea, bastante decente, no, o sea, normal. Sí. Muy decentito, normal. Entonces, bueno, es como que yo quise darme esa oportunidad, por esa sensación, ¿no? De que nunca había tenido ese momento, nunca fue como algo definitivo, ¿no? Yo iba hackeando mi cerebro con eso de, me doy 6 meses, como ese parón que nunca he tenido, ¿no? Porque siempre he hecho como lo que se esperaba de nosotras, de instituto, etcétera. Entonces fue ese momento de darme un tiempo para mí, y yo sentía de alguna manera que un poco que me lo merecía y que no estaba, como que siempre podía volver, ¿no? A los 6 meses no es difícil volver a reenganchar en un trabajo normal. Entonces, bueno, quizá nunca sentí que fuese definitivo, y quizás eso fue como mi hack mental, ¿no? El decir, me doy 6 meses de exploración, no tiene por qué ser definitivo, sino voy a entender qué es lo que quiero. Mm. Está bueno porque nos solemos agarrar a lo malo que conocemos con tal de no enfrentarnos a lo desconocido, ¿no? Entonces, esta es una buena estrategia de cómo lo tomaste vos. Y durante este tiempo que te tomaste, ¿cómo pensaste en explorar? O sea, ¿qué pasó ahí? Como que dijiste, renuncio, ¿y qué pasa? Claro, yo lo que pensaba era que siempre me iba a llevar aprendizajes, ¿no? Como que los estudios donde había estado llegaba a un punto en el que ya sentía que tampoco aprendía mucho más, ¿no? Entonces, que todo lo que yo pudiera hacer por mi cuenta me iba a llevar aunque tuviese que volver al mundo de la arquitectura, desde otra perspectiva, porque pues
pues eso, por ejemplo, monté una tienda online, ¿no? Y para montar una tienda online tuve que aprender a gestionar un montón de cosas. Lo primero que me creé, porque yo pues con los recursos intentas alargarlos lo máximo posible, ¿no? Entonces pues me creé mi propia web, toda la parte de diseño de gráfico, le hacía las fotos a las cosas, tuve que aprender cosas de precios, fiscalidad, como la gestión de que una persona me comprara en la otra punta de España y enviar ese producto, pruebas de packaging, o sea, aprendí un montón de cosas o sea, una carrera express, ¿no? Y luego la atención al cliente, vender tus productos. Entonces siempre me lo tomé como que iba a ser un aprendizaje que luego podía usar para cualquier otra cosa. Entonces, esa fue mi aproximación a la exploración, saber empezar a hacer algo que me llamaba mucho la atención, que lo habría hecho como hobby, y de hecho ahora ya lo hago como hobby, toda la parte de cerámica, y entonces como empezar a hacer cosas que tú sabes que se te dan bien y empezar a decir a mucho también que sí, ¿no? Ahora está como muy de moda que los emprendedores tenemos que decir que no a todo Sí. como para enfocarnos, ¿vale? Pues yo tuve una época en la que decía todo que sí. Y me iba a mercadillos donde vendía mis piezas y me pegaba unas palizas impresionantes, pero aprendía un montón de ventas, Como por ejemplo, de ventas frías. Contame una paliza de mercadillo. Buah, yo me iba en verano, ya no me acuerdo qué año fue, pero me iba, o sea, viviendo aquí en Murcia, me iba a mercadillos de la playa que estaban como a 1 hora y media, que empezaban a las 7 de la tarde y acababan a las 3 de la mañana. Y de las 3 de la mañana, o sea, desmontar todo, coger el coche, volver 1 hora y media, subir todas las cosas a casa, casi que llegar a las 5 de la mañana después de haber metido una paliza para vender las 4 cosas que, bueno, que te pueden llegar a comprar de diseño en un mercadillo de playa, ¿no? Pero y hacerlo un viernes y hacerlo un sábado. Me acuerdo de eso durante todo un mes, estar haciendo eso en fines de semana. Y acabar diciendo, wow, es que en el fondo he aprendido también un montón de cómo exponer mis piezas, de cómo acercarme a la gente. No sé, como que siento que de alguna manera todo me lo he tomado desde esa aproximación y que esas cosas me iban a servir, ¿no? Y me iban a dar tablas para luego poder hacer otras cosas, para poder presentarme aquí contigo y hacer un podcast. Yo creo que no, o sea, no es algo que de repente llegas y ya está, ¿no? Es como algo lineal que te va dando poco a poco esa seguridad también, ¿no? En ti misma. Entonces, bueno, yo empecé a decir eso, a muchas cosas, que sí, y cosas que me daban un montón de miedo, y a día de hoy sigo diciendo cosas que me dan miedo, sigo diciendo que sí. Es verdad que ahora ya como que estoy en esa fase, o sea, me pegué una fase de exploración de casi 2 años, es que hacía hasta logos para amigos que querían abrir negocios y tal. Oye, María, no sé si esto, invitaciones de boda he llegado a hacer. Porque, bueno, si me daban bien cosas, o sea, he dicho que sí a un montón de cosas, porque, bueno, tenías que generar algo de dinero, ¿no? Y ver qué me gustaba de todo eso. Hasta que de repente te das cuenta, ¿no? Como que casi que el 20% de tus esfuerzos te está dando el 80%, es lo de la ley de Pareto, ¿no? El 20% de los esfuerzos que estás dedicando a una cosa, que además también te gusta, ves que se te da bien, también un poco habla de esto el Ikigai, ¿no? De que se te da bien, que están dispuesta la gente a pagar por ello y además eso, que te gusta. Y entonces yo me llegó un poco solo, ¿no? Me acuerdo además que estaba en un co-living de Cineoficina, que es una especie de retiro, unos eventos que organizamos que duran una semana, bueno, 2 semanas en total. Y me acuerdo de ese momento de realización, de ver que la gente estaba súper feliz en eso que había organizado, ¿no? Que, no sé, que realmente había ayudado a las personas. Y fue una sensación que dije, wow, creo que he encontrado, ¿no? Algo que me gusta hacer y que la gente, bueno, pues que también, o sea, lo ve y dice, wow, lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la sensación. Y es difícil organizar eventos para muchas personas en vivo cuando están todos ahí. ¿Cómo, qué
¿Qué falló en ese primer evento de 150 personas de Cine ¿Qué Oficial? falló? Pues tuvimos ahí un tuvimos ahí un problema con el catering nosotros en el evento de Cineoficina de diciembre. O sea, fue todo súper bien, la gente estaba encantada, pero imaginaos un evento para emprendedores sin café. Fue como, ¡guau, María, me estoy muriendo! No sé cuánto. Entonces sí, tuvimos a media mañana y menos mal que había diversificado, por así decir, el catering y teníamos cosas aparte y tal, pero bueno, el repartidor tuvo un problema y el café se quedó en la, o sea, en donde generaban la comida, ¿vale? En el catering se quedó todo el café hecho para 150 personas a las 11 de la mañana y el repartidor pues no apareció. Yo no me lo creía, no me creía que el repartidor no apareciese. Y bueno, pues mandamos a la gente a cafeterías de cerca y ya está. Y al final todo se solucionó, pero en ese momento yo decía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y bueno, son cositas como que se te quedan ahí, ¿no? Pero luego a la larga como que haces zoom out y dices, ¡buah! Está todo bien. Sí, ni hablar. Y bueno, en eventos presenciales, cuando se tienen que alinear 1500 variables a la vez y que no te falle nada porque solo tenés una oportunidad, o sea, el riesgo es mucho más alto. En estos 2 años de exploración, ¿qué fue lo que más miedo te dio? Pues quizá, creo que mi miedo más grande era tener que volver a un estudio. Ok. Yo creo que era como, volver a tener que enfrentarme, ¿no? Es como un poco ya la sensación de haber estado en búsqueda y decir, no lo he encontrado. Y quizá me tengo que conformar, entre comillas, que no es conformar, sino adaptar. Y de alguna manera, porque todos tenemos que comer y todos tenemos que generar recursos, ¿no? Entonces quizá mi miedo era que no funcionara nada de lo que estaba haciendo y tener que volver un poco a eso que me generaba mucho casi miedo, ¿no? El tener que estar ahí. Yo siempre pensaba que, bueno, lo tengo aún, eso, siempre tienes esa cosa de que eres arquitecta, ¿no? Y es el plan Z, está ahí dentro de todos los planes, está ahí. Y no sé, pues haberme ido fuera de España o, bueno, quizá luego te adaptes y seguro que encuentras un lugar, ¿no? En eso. Pero sí, quizá era mi miedo al final tener que renunciar a esa vida que yo quería, ¿no? Porque nada me hubiese funcionado y no hubiera podido generar los recursos que necesitaba. Bien. Y en todo este proceso, ¿te acordás si te dieron algún muy buen consejo y alguno muy malo? Pues quizá, a ver, quizá para mí el consejo que me dieron de decir que sí, cuando la moda era decir que no, me ayudó como a tranquilizarme, ¿no? Porque yo estaba en ese proceso en el que me gustaba hacer muchas cosas, ninguna me generaba como lo suficiente como para decir en ese momento, ¿no? Solo me dedico a esto y tampoco quería renunciar a nada, ¿no? Porque aún tenía como esa parte de que quería seguir ejerciendo cosas de arquitectura. Entonces es como que normalizar que durante un momento puedes ser muchas cosas, me ayudó, ¿vale? Porque además tenía como esa cosa de, bueno, a mis clientes de arquitectura no les puedo decir que llevo una comunidad, ¿no? Porque van a pensar que no soy lo suficiente profesional como arquitecta, que no me dedico al 100% a esto, ¿no? O a mis clientes de cerámica, pues decirles que soy arquitecta, bueno, ahí como que quizá era más dentro del diseño. Pero me costaba mucho definirme y me costaba mucho mostrar quizá el tener una marca personal enlazada a nada, porque o enlazada a muchas cosas, más bien, ¿no? Entonces creo que el normalizar esa fase de exploración y esto me ayudó mucho, quizá. Me encanta. Y luego un mal consejo.
Ya, no lo sé. Quizás un mal consejo, no me viene así ninguno. Quizás en mi cabeza es que Está los bien, elimino. está muy bien. Quizás como que solo me quedo con lo bueno. Perfecto. Em, en este proceso que armaste tu marca personal, ¿es verdad? Llegó el momento del verdadero o falso. ¿Es verdad que tu nombre oficial no es María Sajim? Es verdad, no es... El otro día además me hizo mucha gracia porque fuimos a comer con un amigo de hace ya bastantes años, como 4 años o así, pero es verdad que es un amigo que está más cerca del mundo del emprendimiento. Y entonces, bueno, le pasaron mi contacto por WhatsApp y cuando llegué a comer me dijo, ¡Ah, María, he descubierto que tu nombre de verdad, el que tienes en el DNI, no es María Sajín. Yo soy María Sánchez Jiménez. Y claro, lo que pasa es que también esto ha sido como bastante orgánico, ¿no? Yo no pensaba en cambiarlo, pero desde hace muchísimos años siempre he tenido como del correo María Sajín, todas mis redes sociales, aunque yo no estuviese trabajando en mi marca personal, lo tenía todo cogido así, incluso el dominio de mi web, todo así. Entonces, bueno, como que salió solo y dije, María Sánchez es como, no lo recuerdas tan fácil, ¿no? Y entonces sí, he hecho así un poco toda la transformación hacia María Sajín. Es verdad. Bien. Una de las mejores decisiones de marca personal, porque sí, ¿cuántas María Sánchez hay en el mundo? La mitad del mundo se llama María Sánchez. Ponele. Efectivamente, así es. En clase Bien, yo creo que hasta coincidíamos con varias. claro, además de España, todas se llamaban igual. Quiero saber, esto de que cerámica para vos jugó un rol súper importante, ¿qué opinás vos de cuando la gente pasa a vivir de su hobby, que pasa de ser hobby a algo monetizable y después hacer como un trabajo real, ¿no? Y deja de Tienes ser un hobby. proceso, tienes un proceso, ¿no? Porque se romantiza mucho la idea de convertir tu hobby, o sea, tu hobby en tu profesión, ¿no? Bueno, yo estoy súper a favor de que cuando trabajas en algo que te gusta, sientes menos trabajo, ¿no? Y sientes que, bueno, los domingos te apetece que llegue el lunes, y eso es verdad, a mí me pasa, pero, pero sigue siendo trabajo. Y dentro de todo lo que tienes que hacer, hay partes que no te gustan tanto, ¿no? Y quizá también tienes que adaptar lo que tú haces a un cliente, porque a todos nos encantaría ser pues diseñadores famosos que ya te compran todo lo que haces, ¿vale? Que sacas ahí un churrillo y cualquier persona te lo compra porque es tuyo. Pero la realidad es que muchas veces te tienes que adaptar a tu cliente, el cliente que te compra, y luego al nivel de producción no es tan fácil, ¿vale? Tienes que estar muchas horas, no es lo mismo dedicar un ratito a hacer algo que te gusta a realmente comprometerte a conseguir una producción decente que te ayude a sostenerte. Es un cambio de chip bastante grande y de hecho hay veces que hay que renunciar a ciertas cosas que tú quieres hacer, ¿no? De procesos artesanales, etcétera, y tienes que renunciar en pos de que sea rentable. Entonces, bueno, es un cambio de chip, es un cambio bastante grande. A mí me parece que, o sea, a mí me ayudó a aprender mucho y quizá eso, a salir y tener algo, o sea, y empezar con algo, a empezar esa fase de exploración. Pero sí que eso, también te llevas como una parte de shock, ¿no? De, vale, esto no es la idea esa romántica que tenemos y no quiere decir que todo lo que saques vas a tener un público que te lo va a comprar a la primera. Bueno, lleva un proceso y al final es un poco lo mismo. Tienes una parte pequeña del negocio que es la creación y una parte muy grande alrededor que es logística y que es marketing y que es Claro. finanzas y que es
todo eso, ¿no? Que al final yo me acuerdo cuando hacía las cosas de cerámica, un día o dos era producción, que era, me mataba a producir porque tenías que tener cantidad, y el resto era envíos, web, redes sociales, contactos, venta, pues eso, logística de cómo mejorar procesos. Entonces, bueno, es ser consciente también. Sí, y esto, desromantizar lo que puede ser como vivir de tu hobby. Sí, son todas esas cosas que hay que hacer que nadie, que no son tan divertidas, ¿no? Y que no se ven. Son como medio invisibles Exacto, hasta que lo tienes que resolver. exacto. ¿Qué sentís que hiciste bien para solidificar la comunidad de Cine Oficina? ¿Para qué? Perdón, que no lo escucha bien. Para solidificar. Para solidificar la comunidad de Cine Oficina. Pues yo creo que, o sea, una parte que quizá incorporé, bueno, Bosco ya llevaba un trabajo impresionante hecho, y yo siempre lo digo que hace una labor que es la leche, haciendo todos esos filtros hasta que la gente llega a la comunidad, ¿vale? Es su forma de comunicar, siempre con valores, con principios, o sea, eso hace que la gente que se siente atraída por lo que él está contando sea la adecuada una vez que llegan a la comunidad, ¿vale? Entonces, claro, partes de una base que es muy guay, ¿no? ¿Sabes? Como que la gente que ya ese mensaje les resuena con ellos, ya sabes que, pues eso, que hay una base con la que merece la pena trabajar. Y yo creo que mi parte en la comunidad ha sido quizá más artesanal, ¿ves? Fíjate que al final lo voy a ir mezclando todo entre la artesanía y la arquitectura con el builder. Quizá esa parte más artesanal de que realmente es que las comunidades somos personas, ¿no? Entonces, conseguir crear procesos y cosas que se pueden estandarizar de alguna manera, pero sin perder esa humanidad dentro de la comunidad. Y esa parte de interesarte genuinamente por las personas, que a mí me pasa como de forma normal, ¿no? Pero aplicarlo a la comunidad, a que las personas no son números. Nosotros, pues eso, ahora somos aproximadamente 500 personas, y yo prácticamente casi que he hablado con todo, bueno, he hablado con todo el mundo porque yo les doy la bienvenida a todo el mundo, y luego además, pues no sé, hace poco que puse por Twitter lo de que había encontrado que mi conocimiento específico era liar a la gente para hacer cosas. Y, y como que lo he hecho siempre, pero ahora me pagaban por ello. Y lo siento como un poco así, ¿no? Es como que veo a gente con capacidad para hacer cosas y les voy liando para que hagan cosas para la comunidad, y que hagan cosas por ellos mismos, y que hagan cosas para otras personas. Entonces, dentro de eso, pero haciéndolo eso como de una forma quizá un poco más artesanal, y tratando a las personas como personas y no como números ni robots. Entonces, yo creo que quizá esa ha sido mi clave dentro de la comunidad de Cine Oficina. Me gusta. Vamos a la María versión nómada digital. ¿Cómo fue viajar con un equipaje de 10 kilos durante cuánto? ¿Un año con la misma mochila? Estuvimos 9 meses. 9 meses. 9 meses con una mochila de 10 kilos. La verdad es que yo ahora lo pienso, ahora que abro un armario y tengo 1000 cosas, es como, jope, que hasta lo llego a echar de menos. Ahora que llega verano y estoy sin parar de hacer maletas los fines de semana, pues para hacer escapadas y tal, pienso, jope, qué fácil era estar allí y no pensar, es ahorrar muchísimo tiempo. Es como que no sientes ninguna necesidad de nada. Además, casi que es como que yo soy mucho de que me hackeo a mí misma, ¿no? Para no liarme con cosas. Y es como que te pones el sombrero de es que eres nómada digital. Y entonces puedo ir con una sudadera que es la misma y no pasa nada, porque es que soy nómada digital, es que me estoy moviendo por el mundo, ¿vale? No me pidas más, que estoy trabajando y además no puedo ir a la última, no sé. Entonces,
no sé, pues fue una experiencia muy guay, ¿no? Como que te pones incluso a ti mismo, a ti misma al límite, ¿no? Y te das cuenta de que no necesitas nada de eso para ser feliz. Otra cosa es que, bueno, que luego llegues a tu ciudad, que tengas más cosas y que está bien, ¿no? Pero te ayuda quizá, ¿no? A entender que tu felicidad no depende de eso. O sea, tú puedes llegar a tenerlo, ¿no? Pero nada te cambia realmente. El ir a uno de los eventos que organizaba Magali con ropa de nómada digital y no pasa nada. Ahí creo que es donde más echaba de menos mi ropa, en plan, ir a eventos así un poquito más que te apetece ir diferente, pero luego te das cuenta que llegas allí y que no cambia nada, la experiencia en sí de lo que estás viviendo. Entonces, bueno, lo único pues tienes que añades una preocupación más, que es la de encontrar lavadoras, encontrar lavanderías. Y entonces llegar a una ciudad y de repente pasar por un sitio que ves lavandería y decir, ¡oh! Voy a quedármelo en la cabeza, voy a apuntarlo en el mapa para luego poder volver y poder lavar la ropa. Entonces, de hecho, ahora me pasa aún, que voy a una ciudad así como ahora de fin de semana o lo que sea, y paso y de repente veo una lavandería y digo, ¡ah, lavandería! Digo, no, si ya tengo lavadora en mi casa, si ya no es necesario. Pero aún me queda como ese chip de ir buscando lavanderías por la ciudad. Pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy guay y yo creo que repetiría lo de la mochila. Bien. ¿Qué más sentís que aprendiste en estos 9 meses? Pues yo que soy una persona como muy estructurada, o sea, también así como muy organizada, que me gusta que las cosas pasen como a mí me gusta, ¿no? Y he vuelto mucho más relajada. De hecho, mis amigas se ríen un poco cuando hemos hecho quedadas así de fines de semana, que me dicen, bueno María, ¿cómo no te has traído como el orden de lo que vamos a hacer todo el fin de semana, todas las actividades programadas? Yo digo, a ver, hay dos cosas. Una, que ahora me pagan por hacer estas cosas, ¿vale? Ahora me pagan por organizar escapadas y fines de semana para la comunidad y vosotras no me habéis pagado para ello. No, pero ahora, hablando en serio, como que he aprendido que los planes en general, si vas con la actitud adecuada, salen bien. Nosotros, de hecho, empezamos nuestro viaje por Canadá y íbamos a empezar por Estados Unidos. Tuvimos que cancelar ese vuelo porque aún no nos dejaban entrar en Estados Unidos desde Europa cuando nos fuimos, hacía casi un año. Entonces tuvimos que cambiarlo a Canadá y luego entrar en Estados Unidos, y cuando estábamos allí íbamos a cruzar hacia Tailandia, ya teníamos los vuelos, no nos dejaron porque cambiaron a última hora, de hecho lo cambiaron 2 veces. Y gracias a eso pasamos la Navidad en Los Ángeles y fue espectacular, nos lo pasamos genial, y luego fuimos a Argentina, que no pensábamos ir y pensábamos estar en Tailandia, y gracias a todo eso estoy hoy aquí hablando con Magali. Entonces es como que hay veces que el plan B sale mejor, ¿no? Es como que nunca lo sabes. Tú, o sea, yo en mi cabeza te montas unos caminos y te montas, y eso como que o sea, son lecciones que me van llevando también a mi vida, ¿no? Yo eso, que soy organizada, nunca me imaginé que después de la carrera iba a no ejercer como arquitecta, era algo que no estaba en mi cabeza. Y ahora pienso que el plan B, entre comillas, pues es casi mejor que el A, o es mejor que el plan A. Y yo creo que esto también lo he aprendido con el viaje, ¿no? El aprender a soltar un poco, a dejarme llevar, a ver que los planes B son la leche también y que los disfrutas mucho, ¿no? Y a no estar todo el tiempo pensando en el qué habría pasado si me hubiese ido a Tailandia. Pues habría sido otra experiencia totalmente diferente. Y así pues he vivido algo que también me ha parecido espectacular. Entonces, creo que quizá me quedo con esa parte, y creo que he vuelto mucho más relajada en cuanto a esa parte, ¿no? De que todas las cosas tengan que salir como yo tenía en la cabeza. Y aprender a soltar un poco y a disfrutar. Bien. ¿Te acordás de alguna situación donde el viaje te haya llevado como a tus propios límites? Quizás más en la parte de trabajar y viajar.
Porque ¿Por qué? cuando he viajado solo, o sea, simplemente viajar, ¿no? Bueno, te puedes permitir como mucha más flexibilidad en cuanto a que, bueno, pues un día, yo qué sé, te pasa cualquier cosa. Yo me acuerdo cuando yo estudié el proyecto final de carrera, yo lo hice en Japón y ahí me pasaron un montón de cosas también, ¿no? Porque claro, no conoces el idioma, no conoces nada, y me acuerdo una noche que estuve a punto de dormir en una estación de tren, yo sola en enero, porque me había equivocado a la hora de comprar un billete y un billete de Shinkansen, y no podía volver a mi ciudad y no tenía forma de sacar dinero y tal, pero te ponías a pensar que lo peor que podía, bueno, yo soy muy de hacer eso también, ¿no? Lo peor que puede pasar, bueno, pues es que esta noche me quedé aquí durmiendo con mi abrigo y ya mañana será otro día y no sé, ¿no? Al final en esa historia llegué a mi casa, no sé aún cómo, a la residencia donde vivía. Pero en este viaje es como que te sientes también que tienes una responsabilidad con tu trabajo, ¿no? Entonces, claro, ahí te llevas un poquito más al límite, porque tienes que trabajar y sacar tu trabajo normal y corriente como si estuvieses en tu casa, y además organizar viaje, que no es nada fácil, estar todo el tiempo tomando decisiones y viendo dónde vas a estar, dónde vas a dormir, etcétera. Y luego disfrutando, ¿no? Entonces hay momentos en los que, bueno, pues te levantas a las 5 de la mañana, trabajas, luego te vas a hacer una ruta, es como muy optimista, bueno, a veces un poco optimista, en plan, sí, me voy a patear no sé cuántos kilómetros en este parque natural y cuando vuelva voy a tener ganas de escribir la newsletter. Pues, no, María. Es como que aprendes con el tiempo que luego que la energía es la que es y que no tampoco se va para más, ¿no? Entonces sí que he llegado, pues eso, a decir, estoy más estresada que cuando estaba en mi casa, ¿cómo es posible? Entonces a reajustar esas prioridades también, ¿no? Y ver que lo importante de algún modo es el camino, es un poco, pues eso, el proceso, el decir, bueno, pues voy a viajar más despacio, ¿no? Voy a quedarme un mes en Buenos Aires para sacar el curso y para hacer las cosas que quiero hacer. No hace falta el exprimir cada día, sí, que está genial, ¿no? Exprimir cada día, pero voy a ir un poquito más despacio y voy a eso, a invertir un tiempo en mí y en el negocio y a estar en una ciudad que me guste mucho, como fue Buenos Aires para mí, y a conocer también gente allí, ¿no? Y entonces es como que, no sé, quizás es esa parte de que cuando estás viajando y trabajando no tienes por qué explotar al 100% las dos cosas y quizá ir un poquito más despacio. Sí, yo creo que no es una situación concreta, pero sí como situaciones que se me han ido dando durante el viaje, ¿no? Esa sensación. Claro. Es que, mira, traigo de nuevo lo que vos dijiste, como todo lo que hay que hacer para vender cerámica. Creo que acá hay algo parecido, que es que obviamente no es difícil ver el tiempo que te lleva investigar y planificar todo lo que vos decís, como a dónde voy, cómo voy, dónde duermo y cuánto cuesta y cómo llego y los horarios. Pero para mí hay otra cosa que está más oculta, que es el impacto en tu cerebro, en la concentración y en la productividad. Porque esto que vos decís de la energía limitada, si te moves muy rápido, o sea, ¿cómo tu cerebro va a rendir igual? O sea, es técnicamente imposible por más que ya lo hayas hecho un montón. Totalmente, O sea, y yo me frustraba mucho. De hecho, la semana pasada que conseguí trabajar como una semana en un espacio controlado, en casa, me acuerdo de acabar y decir, he recuperado mi productividad previaje durante 3 días, ¿no? Y además a mí era algo que me agobiaba mucho porque en general yo también soy una persona que me impongo y es como que sacas mucho trabajo, ¿no? Porque te concentras y tal. Tienes que ser como un poco más benevolente. Y yo aprendí también un poco a ser más benevolente conmigo misma y a quizá esos niveles de exigencia, ¿no? Que sé que tú tienes también, que yo tengo, no sé pues por qué lo decís, María. lo que Habla nos por vos. conocemos, pues a
bueno, a bajarlos un poquito, ¿no? A sacar cosas, porque joder, yo saqué el curso y es algo de lo que estoy como muy contenta, de haber sido capaz de hacer eso, pero no solo hacer eso, sino hacerlo viajando. O sea, era como un súper reto para mí y quizá, bueno, pues eso, que el audio y el vídeo no es como lo tengo ahora mismo, que tengo una cámara perfecta y unos focos que me están iluminando paralelamente la cara y sale todo bien, y quizá aparece el este de la ventana, ¿te acuerdas en Buenos ¡Ay, Aires? Que sale sí! el de que está vendiendo cosas por el barrio, y es como aprender, quizá eso, que no pasa nada, ¿no? Que yo es algo que si hubiese estado en mi casa habría repetido 300.000 veces para que fuese perfecto, pero que al final a la gente también lo que le importa es el contenido. O sea, lo que le importa es que le estés ofreciendo un valor, ¿no? Que si luego la forma no es la más purista del mundo en nuestros estándares de exigencia, pues que no pasa nada, ¿no? Y que también hay que salir adelante. Entonces sí, ahí también, ahí también. Me gusta. Porque, ¿sabes qué? Una buena técnica para esto es, por ejemplo, si hay alguien que vos consumís, puede ser un curso, un podcast, youtuber, videos, si vas a ver cómo era su primer producto, o sea, la primera vez que hizo contenido, vas a ver cómo el proceso hace que vos evoluciones. Ahí está la clave, no compararte vos ahora con el que lo viene haciendo hace mucho tiempo, porque si no, obviamente vas a pensar que a vos no te sale bien, ¿no? Que no sos buena, o que no sé, o que deberías estar haciendo otra cosa. Sí, es verdad. Nos comparamos con gente que ya lo ha conseguido, ¿no? Claro. Es como, es, no me acuerdo, hay un nombre para eso, pero como que al final se conocen las historias de éxito del que sobrevive, ¿no? Al Sí, el sesgo emprendimiento. del superviviente. Exacto, ahí, el sesgo de superviviente. Y yo creo que un poco también con el tema del contenido. Como que, claro, a ti no te llegan las personas que tienen 10 visualizaciones o 20 escuchas en el podcast, ya te llegan los que tienen un montón de recorrido, que ya probablemente habrán invertido en equipos gigantes y todo eso, pero hay que empezar. Exacto. Bueno, lo del sesgo del superviviente me parece maravilloso esta historia, que creo que viene de acá, que es Segunda Guerra Mundial, cuando investigaban los aviones a los que habían disparado los enemigos, o sea, volvían los aviones y veían dónde estaban los agujeros de bala para recomponer los aviones y como reforzarlos. Entonces, ¿qué pasaba? Veían todos los agujeros en las alas de los aviones y reforzaban las alas. Hasta que se dieron cuenta que todos los aviones que se caían les disparaban a los motores y esos no volvían. ¿Entendés? Entonces, eso es sesgo superviviente. O sea, estar viendo una parte muy sesgada y creer que eso es toda la realidad. Es buenísima esa historia, es muy buena. Está en Wikipedia. Vamos a pasar a la parte, vamos a la parte del curso, porque dijiste el curso, pero no dijimos qué es, que es que juntaste unos nombres, ahí unas figuritas impresionantes, muchos pasaron por acá. En el curso de María pasaron Bosco, que ya lo mencionamos, Pepe el Estoico y Soma, y yo también, y nos juntó a todos e hizo el primer curso en español de armado de comunidades, con un montón de gente que participó de todos lados del mundo. Quiero saber cómo hiciste vos el clic de trabajar como community builder a pasar a hacer un curso de cómo formar a otros community builders. Pues yo creo que viene todo un poco por ese clic que yo tuve cuando empecé realmente y cuando entendí que esto es algo que había gente en Estados Unidos que estaba viviendo de ello, ¿no? Y que era como una nueva profesión, y que a mí eso me dio liberación, ¿no? Y entonces empecé a crear contenido en una newsletter que también se llama Community Builders, y donde yo realmente compartía un poco una parte quizá más de reflexiones, ¿no? De mi día a día y de historias que me pasaban en mi día a día, y toda esa parte de que es para mí la diferencia entre audiencias, comunidades y todo eso. Y entonces, claro, es que no hay nadie de habla hispana que esté realmente, o muy pocas personas que estén realmente divulgando contenido sobre comunidades.
Entonces, bueno, empecé a compartir todo eso, pues si le podía ayudar a alguien que hubiese pasado eso mismo, ¿no? Que estaba pasando yo. Y claro, empecé a recibir también como ofertas para poder, o sea, para formar parte yo, ¿no? De otros equipos y de otras comunidades como community builder. Y yo no podía hacer frente porque, bueno, yo sí que hago la parte esta de ejecución, ¿no? Dentro de la comunidad de Sin Oficina, y sí que ayudo a otras comunidades quizá más en la parte estratégica, de definir objetivos, de definir hábitos, etcétera, ¿no? Y de entender cómo va la comunidad. Pero para mí es muy difícil que la parte de ejecución yo sea capaz de hacerlo para muchas comunidades, ¿vale? Porque mentalmente consume muchos recursos también. Entonces, bueno, como la gente que tenía un poco a mi alrededor ya estaba estaban trabajando bien, pues se me ocurrió esa parte de, bueno, pues voy a crear un curso donde yo pueda contar todo lo que sé sobre Community Builder, todo sobre Community Building, todo lo que yo he ido recogiendo de libros, de cursos, o sea, no solo lo que he cogido transformado, sino transformado lo que me ha sido a mí útil, ¿no? Y en la parte quizá más práctica de lo que yo he aplicado dentro de Sin Oficina, de la comunidad de Sin Oficina. Entonces, se me ocurrió también por ahí y luego casi como un poco de do it yourself, ¿no? De cuando me venían comunidades quizá que no eran muy grandes, donde pues el precio de la consultoría quizás se les queda también como un poco alto y realmente ellos lo que quieren es saber cómo manejarlo ellos mismos, ¿no? No necesitan a nadie. Entonces, pues un poco el curso nació de estos tres perfiles. Uno, de alguien que se quisiera reconvertir un poco al community building y que quisiera hacer community builder y ofrecer esos servicios para otra comunidad. Luego, para gente que quisiera empezar una comunidad y que no tuviera ni idea de cómo comenzar ni de cómo plantar las bases. Y luego para personas que ya tienen una comunidad y que quieren hacerlo crecer, que quieren generar, ¿no? Como muchos más hábitos y más dinámicas y hacer crecer esa comunidad. Entonces, bueno, creé ese curso y bueno, fue genial, la verdad es que fue genial tenerte también por ahí, Magali, que nos contases un poco todo lo de los eventos que montabais para, bueno, y que seguís montando para los nómadas digitales en Buenos Aires. Y de ahí nació todo. De hecho, ahora en octubre comienza la segunda edición. En septiembre abro puertas y abro nuevas plazas y en octubre empieza la siguiente edición. Que tengo muchas ganas ya. Bien. ¿Cuáles fueron para vos los desafíos de hacer esa primera edición? Pues lo primero, claro, hacer esa clasificación del contenido, ¿no? Y el llegar a hacerlo útil, porque al final, bueno, yo tenía muchos apuntes, tenía muchas cosas de como ideas sueltas, pero llegar a generar como un programa con cierta continuidad, ¿no? Y que tuviese como un principio y un final y tratar cosas tan amplias de como es como crear una comunidad y luego llegar a crear esos marcos un poco, ¿no? O sea, el curso consiste tiene unos vídeos que son, o sea, que son teóricos y luego hay una práctica en Notion y luego las entrevistas y los directos conmigo. Entonces, el llegar a hacer cosas que tú realmente cuando llegaras a la práctica lo pudieras aplicar para tu propia comunidad, ¿no? Y el que vieras no solo quizá mi experiencia dentro de Sin Oficina, sino también esa posibilidad de traer a otra gente que pudiese dar una visión como un poco más amplia. Pero quizá mi reto personal estuvo lo primero en decir, he sacado esto, ¿vale? Que no es fácil y decir, bueno, esto es todo lo que yo sé, lo he montado aquí en este curso, que son 6 semanas, y bueno, he hecho esto para vosotros, para ver qué le interesa. La verdad es que tampoco tenía como unas expectativas muy grandes, es algo que hubiese hecho solo por eso, por la gente que ya me contactaba. Y luego, bueno, fuimos casi 70 alumnos, que me parece Es que un yo en su montón. momento no me lo creía. Y estuvo muy guay, la verdad. Pero sí, quizá el desafío de crear algo realmente que tuviese consistencia en sí mismo, ¿no? Que no fuese como tan personalizado a mi experiencia, sino que realmente todo el mundo lo pudiese utilizar y crear estos marcos y luego coger todo eso y decirle al mundo que eso, ¿no? He creado esto y tiene este precio y podéis comprarlo.
que ahí también hay mucho trabajo interno. Sí, no, ni hablar. Creo esto yo no te lo conté. Bueno, yo participé en el curso como alumna y como speaker, no sé cómo. Sí, eh, entrevistada, bueno, sí. Entrevistada. Cuando vos me invitaste, me mandaste un mensajito, yo dije, sí, sí, obvio, lo que quieras. Y yo iba a contar el caso de VA Digital Nomads, la comunidad de nómadas digitales. Y cuando veo que lo publicas, o sea, para mí, mi síndrome del impostor era como, me invitó a mí con otros tres bestias y yo. Eso fue lo que yo sentía. Entonces cuando van los tres, o sea, yo era la única mujer. Caigo yo con una presentación, tipo, ahí salió el del perfeccionismo máximo. O sea, abierto todos los procesos, todo cómo se hizo con las fotos y todo con la marca, no sé qué, y los otros tres como contando, viste, háganme preguntas que yo les cuento. Como, ahí está la Sí, pero exigencia. estuvo genial, porque al final cada uno, como que eso que tú hiciste también reflejaba lo que luego era la comunidad y lo que luego eran los eventos, ¿no? Claro. De esto, y es como que cada uno como que se nota mucho, ¿no? Cuando está contando, cuando está expresando y refleja mucho luego los resultados y lo que sale, ¿no? Yo que he ido a los eventos que organiza Magalí, es como que sabes que está ahí todo atado, que no sé, es como toda organización milimétrica, ¿no? Y entonces eso me moló un montón que lo contaras en el curso, porque es que era tal cual, claro que te lo creías, es que se nos estaba haciendo una presentación. Claro, claro, sí, sí, trabajo en ingeniería para hacer eventos. Contame en todo este proceso, ¿de qué creencias limitantes te deshiciste? En el proceso, a la hora de crear el curso o de convertirme en community builder Sí, sí, en en general, ¿no? general. Claro, quizá también está esto del coste del, bueno, lo del barco hundido. La verdad es que soy fatal para los nombres. Igual que me acuerdo de todas las personas de la comunidad, luego se me olvidan El, estas cosas. el sesgo Eh, del costo hundido. sí, es como has invertido tanto tiempo Ah, sí, sí, sí. en una carrera, ¿no? Has dedicado tanto tiempo en hacer algo que piensas que ya no vas a cambiar, ¿no? Es como, si es que ya he invertido tanto esto, no lo voy a coger y lo voy a tirar a la basura para convertirme en algo totalmente diferente. Yo creo que ahí, bueno, ahí me ayudó mucho Bosco también a hacer esta parte de transformación, ¿no? Y a decir, vale, es que yo ahora tengo 30 años, me quedan 35 años mínimo, o 40 de vida laboral. ¿Qué es eso? 12 años que desde los 18 empecé a estudiar arquitectura, ¿no? Pues nada, es como, bueno, por mucho que hayas invertido tiempo en esto, es verdad que, bueno, puede ser una ventaja competitiva y te puede ayudar a empezar en muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, siendo realistas, pero que no te dé miedo el hacer transformaciones, o sea, y mirar siempre hacia adelante, ¿no? El tiempo que te queda haciendo algo que no te gusta, a mirar hacia atrás y ver el tiempo que ya has invertido en eso. Quizás esa fue como más mi creencia, y luego, bueno, que realmente yo no vengo de familia de emprendedores, ni de freelance, ni nada, entonces a mí siempre me han enseñado mucho a, bueno, tienes que ser responsable, tienes que estudiar mucho, ¿no? Y eso se te va a recompensar en un buen trabajo. Y como que yo he crecido en eso, en esa disciplina, ¿no? En hay que ser disciplinado, hay que hacer esto, hay que estudiar, hay que sacar buenas notas, y de alguna manera todo esto te será recompensado, ¿no? Entonces, claro, y en el fondo yo lo que me estoy encontrando en mi camino es más de, bueno, trabaja de forma inteligente, ¿no? No es como trabaja mucho, sino, bueno, encuentra tu forma, y quizá hay otras cosas que también son importantes, que es como generar lazos, generar contactos, saber vender, saber finanzas, como muchas otras cosas que quizá no te enseñan en un camino tradicional,
¿vale? De eso, llegar a la universidad, salir, tener un trabajo, etcétera. Entonces, quizá eso ha sido como las limitaciones que yo también me he encontrado por mi propia educación, ¿no? Por de dónde yo vengo. Sí, y son cosas muy difíciles de desarmar, ¿no? Como que lleva mucho trabajo ir contra la corriente que todo lo que aprendiste. Pero creo que esas son una de las habilidades más importantes que tenemos que hacer, que es aprender a desaprender. Como lo que... No, porque nos enseñaron cosas que eran para otros tiempos y estamos como viviendo a otra velocidad. Y ya quizás esas herramientas no son tan útiles. Quiero saber ahora que empezaste hace unos meses un newsletter de Community Builders, ¿qué es lo más desafiante de mantener un newsletter a largo plazo? O sea, yo creo que lo que he intentado hacer con la newsletter es adaptar el formato a mí y no quizá tanto a la moda, ¿no? O a lo que supuestamente está bien a la hora de crear una newsletter, ¿no? O sea, yo mi newsletter ya empezó siendo quincenal, porque yo no me sentía capaz de llevar todo mi trabajo, viajar y además mantener una creación de contenido. Para mí era como un compromiso que tenía que hacer, porque si me comprometo lo quiero llevar a hacer, ¿no? Y no quería llegar a quemarme como a los 2 o 3 meses. Entonces ya de por sí empecé como haciendo algo un poquito diferente y no como lo que se supone que tienes que hacer, que es una newsletter diaria, ahora también se llevan, ¿no? O una newsletter semanal, sí, ahora está como muy así, ¿no? De los gurús del marketing y tal. Entonces como que he intentado adaptar el formato a mí, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, al principio me costaba mucho, intentaba ser como muy racional siempre que escribía, ¿no? Como que siempre tenía que tener una evidencia de que alguien más había pensado o había escrito, y entonces citaba más libros, llevaba como otro trabajo casi más de curación de contenido dentro de las comunidades que una reflexión mía de mi día a día. Y con el tiempo he ido aprendiendo que quizás incluso lo que más valora a la gente es ese filtro que tú haces, ¿no? Porque todos nos podemos leer libros, todos podemos hacer cursos, todos estamos en redes sociales y podemos seguir a gente que habla sobre comunidades en Twitter, etcétera. Y hoy en día casi todos sabemos inglés, además. Pero quizá lo que la gente quiere cuando se suscribe a tu boletín es cómo tú harías las cosas, cómo tú respondes ante determinadas situaciones, en este caso sobre comunidades, o eso, qué problemas te has enfrentado y cómo los has resuelto, o cómo analizas desde tu filtro, desde tu punto de vista determinadas comunidades, ¿no? Entonces, como que he aprendido que también es valioso cuando das tu punto de vista, ¿no? Y que quizá no es el punto de vista de todos los community builders, ¿vale? De todos, y que está bien que no todo el mundo esté de acuerdo contigo, pero que si tú te estás suscrito a mi newsletter, realmente lo que quieres es saber mi opinión. Entonces, bueno, ese ha sido como mi camino, ¿no? El adaptar realmente el formato a mí y al compromiso que yo voy a tener en cuanto a la creación. Y luego también quizá esa confianza también, ¿no? Que es algo que se va ganando un poco con el tiempo, esa confianza en que tu opinión vale y que, o sea, es lo que más vale, no solo que vale, sino que la gente está ahí porque te quiere saber cómo opinas tú, y si no se irían a otra persona que esté ya creando contenido en otro sitio, ¿no? Uh-huh. Ahí va. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar quizás su carrera como comunicador o comunicadora de su tema, ¿no? Y que dice como, veo un montón de gente creando contenido en cualquier tipo de formato y está por empezar eso. Que ¿Qué empieces, mensaje? que empieces. O sea, yo creo que lo más importante, ¿vale? Porque además, claro, en Sin Oficina conozco mucha gente también, ¿no? Que empieza a dar sus primeros pasos poco a poco, ¿no? Los ves como ese camino también, ¿no? Igual que he hecho yo, que yo empecé, pues casi va a ser un año también, empezando a crear contenido y tienen ese miedo de, es que la primera no va a ser buena, pero es que en la primera no te va a leer nadie, realmente. O sea, está bien que la primera no sea la mejor. O sea, crea contenido y empieza,
porque tú vas a ir creciendo y tú vas a ir evolucionando a la vez que va a ir evolucionando tu audiencia y a la vez que va a ir creciendo tu audiencia. Cuanto más escribas, también va a ser más fácil que tú llegues a evolucionar, ¿no? Si nunca empiezas, nunca vas a evolucionar. Entonces, yo diría eso, que se lanzara, que empezara con lo primero. Me gusta. Y te voy a agregar algo más. Porque es muy cierto que la primera vez, obviamente, va a ser probablemente la peor. Pero hay algo que pasa acá, tiene que haber algo más, que es el primer capítulo que hicimos, claramente, no por la invitada, ¿no? Pero por mi experiencia, que era muy poca, yo considero que es como mi peor performance en el podcast. Es el más escuchado, sigue siendo el más escuchado. Entonces, tengo acá una técnica, si vas a hacer un formato tipo podcast, o quizás, no sé, videos donde tu primer intento va a ser visto en el largo plazo, quizás puedes hacer los primeros 5 y el quinto publicarlo como primero. ¿Entendés? Le cambias el orden para que no quedes Qué como tan bueno. amateur como quedé yo en el primer capítulo. La tiro. Pero quizás también esa naturalidad de ser el primero, oye, también engancha. Nunca se sabe. No sé, yo creo que mi teoría es que cuando lleguemos a los 1000 capítulos, después ya nadie va a ir al primero, van a escuchar desde el 1000 para atrás, pero bueno, por ahora el número 1 sigue siendo el más escuchado y lo sigue escuchando. Quiero, para esta parte, mencionaste que tenés muchos hacks mentales. Quiero saber, tirame los mejores hacks que uses vos, a ver si los podemos adaptar nosotros. Buah, tengo muchos hacks mentales. No sé, me pasa, ¿no? Hace poco creo que lo puse también por Twitter, que o sea, a mí me pasa mucho a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Que es como que yo digo, a día de hoy, ¿vale? La María que respondería a una decisión o que tomaría una decisión, probablemente lo haría diferente a la María que yo querría hacer en un año, ¿no? O en 5 años. Entonces, lo que hago muchas veces cuando tengo que tomar decisiones profesionales es que no las tomo yo como tal, ¿no? Es como que no las toma la María que se está enfrentando a esta situación a día de hoy, sino que las toma la María que yo creo que va a ser la de dentro de 5 años, ¿vale? Entonces es como que, bueno, cuando me ofrecen, por ejemplo, colaborar con empresas grandes, ¿vale? Que yo pienso, no me siento quizá como preparada, ¿no? O me ataca el síndrome este del impostor que hablábamos y tal, y pienso, ¿qué diría la María que sí, ¿no? La que yo quiero ser, la que dentro de 5 años quiere estar trabajando con estas compañías? ¿Cómo respondería a este email? Y entonces sale esa María y contesta esos emails súper decidida, acepta propuestas. Bueno, va a decir, ahora mismo, bueno, como creo que este podcast va a salir un poquito más adelante, voy a hacer ponente en mi primer evento que me han cogido para septiembre, presenté una ponencia. Entonces es como que todas esas decisiones no las he tomado yo. O sea, es totalmente, es como que yo me desentiendo, ¿vale? Las ha tomado la María del futuro y si algo sale mal, ella es la culpable, ¿no? Es como que me libera mucho también esa parte de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Es como con la información que tengo a día de hoy y con lo que yo creo que voy a ser capaz de hacer, ¿no? O hacia dónde quiero ir, tomo decisiones. Y bueno, eso es algo que me ayuda mucho realmente porque es como que te enfocas en el camino, ¿no? Y vas tomando, pues eso, esas decisiones en el camino que te van acercando, no a lo que tienes ahora o a lo que tú crees que puedes conseguir ahora, sino a lo que quieres conseguir a futuro, ¿no? Hacia qué tipo de profesional quieres llegar a ser. Yo creo que ese es como el que más uso, así, el que más me ha ayudado. Bueno, luego, a día de hoy, porque a día de hoy como que ya va todo rodando un poquito más. Quizá los que más usaba antes eran esos, ¿no? Los de ir dándome poquito a poco tiempo. Nunca se me ha dado bien tomar decisiones
pensar que tomaba decisiones permanentes, quizás, ¿no? Cuando dejé los estudios de arquitectura siempre he pensado que era algo temporal. Quizás siempre me ha agobiado el decir, no, voy a tomar decisiones ya para siempre, ¿no? O cuando volvía a la ciudad donde están mis padres, ¿no? Mi ciudad de nacimiento, pues siempre pensé que era algo temporal. Entonces nunca me costó luego la decisión de ser nómada digital. Y cuando empecé a ser nómada digital también pensé que, bueno, pues es un periodo que me doy de tiempo, ¿no? Creo que hay veces que nos agobiamos mucho o sea, mi padre trabajó 40 años en la misma empresa. Entonces, es como que también es una de las limitaciones estas que tenemos, ¿no? Antes había cosas que se hacían para siempre. Y mis hermanos, por ejemplo, que son más mayores que yo, no han vivido nunca en otra ciudad que no sea esta. Y yo ya he pasado por unas cuantas. Entonces, es como que, bueno, hago las cosas como pensando que quizá que son temporales y que siempre voy a poder cambiar si no me gusta. Y quizá eso también me ayuda a tomar decisiones más rápido, ¿no? Y a no tener tanto apego a las cosas que tengo ahora. Porque pienso, si no me gusta siempre puedo cambiar o volver. Quizás es desde una posición de privilegio, ¿eh? O sea, no quiero que parezca, o sea, sé que hay gente que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Y que hay gente con responsabilidades y hay gente bueno, que no tiene quizá también una red familiar o, no sé, o una carrera, ¿no? A la que siempre puedes tirar y empezar a trabajar o en cualquier país o aprender inglés. O sea, para mí todo este tipo de cosas te da como, bueno, como una estabilidad que te permite eso, tomar decisiones quizás un poquito más rápidas. Sí, sí, entiendo, pero igual hay muchas veces que creo que, no sé, siento que la mayor parte de las decisiones son reversibles. Quizás no sea exactamente que vuelvas al mismo lugar si renuncias a un trabajo, como te pasó a vos, pero probablemente si estabas ahí puedas volver a algo parecido si no funciona, ¿no? Como me gusta este concepto de que no sean decisiones permanentes por el resto de tu vida, por el resto de los años. ¿Tenés un podcast y un libro para recomendarnos? Pues te diría que podcast, barriendo un poquito para casa, te diría que el podcast de Sin Oficina, porque bueno, yo creo que también tienen historias que también nos cuentan un poco, ¿no? Igual que Tiene que haber algo más, nos cuentan cómo ha sido su trayectoria dentro del emprendimiento y dentro del freelance, unos como nómadas, otros como sedentarios, por así decirlo, pero todo es sin oficina, todo es sin tener una oficina fija. Entonces, bueno, creo que también es recomendable y está muy guay. Y un libro, bueno, yo desde pequeña siempre me ha gustado Jorge Bucay y quería decírselo a Magalí para hacer honor a Argentina, que la he hecho mucho de menos, Argentina. Y bueno, siempre es un libro que releo de vez en cuando, el de Déjame que te cuente de Jorge Bucay, y la verdad es que me gusta mucho. Muy bien, buenas recomendaciones. De hecho, bueno, yo conté mi historia en el podcast de Sin Oficina y todavía no la conté en Tiene que haber algo más. No sabemos cuándo va a salir este capítulo, pero ahí está más contado que lo que conté acá. Así que la tiro. Hacemos un spoiler en Sin Oficina de la historia de Magali. ¿Y se te ocurre algún hábito o rutina que te sea muy funcional? Bueno, a mí me ayuda, ahora implementé un sistema en Notion que me permite tener o sea, tener cierto control, por así decirlo, de mis pensamientos, ¿no? Como que cuando estás haciendo muchas cosas a la vez, es difícil de todo lo que se te va ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Las personas que encima estamos así como creando contenido y todo eso, llegar a almacenar todo eso, ¿no? Y no sentir que se te van escapando cosas.
Entonces, bueno, me creé un sistema en Notion del que estoy bastante contenta, que es como, bueno, que de hecho lo aprendí con Elena Madrigal, que ya de hecho lo cuento por aquí. Y me ha ayudado mucho, además, en la parte también de tener objetivos. Yo hice como una especie de curso con ella y entonces, bueno, a aprender a ponerme objetivos 3 meses, 6 meses, ¿no? Y a ir revisando todo eso para no meterme solo en una rutina y un mantenimiento de los proyectos que tengo, sino darme ese espacio también para crear y para ver qué quiero hacer, ¿no? Entonces tengo eso y bueno, ahora que he vuelto, gimnasia y lectura antes de empezar a trabajar, porque me ayuda también la sensación esa de no levantarme y ponerme ya de cara a una pantalla, sino esa sensación de te pagas primero a ti mismo, ¿no? Antes de pagar a los demás. Entonces, bueno, esto es algo que durante el viaje lo intento implementar en determinadas ocasiones. No fui constante todo el tiempo, lo tengo que reconocer, pero creo que una vez que vuelves un tiempo es como casi un poco medicina también, de gimnasia y lectura, y luego ya tienes todo el día por delante para hacer otras cosas. Bien. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo a Naval, el almanaque Bien, de el Naval, almanaque. que aún no me lo había leído, y es como que todo el mundo estaba hablando de él y tal, y bueno, era como un poco así más ligero, porque siempre estoy con cosas de comunidades. Y entonces en agosto me he dado vacaciones de comunidades y estoy leyendo a Naval, que creo que viene Bien. guay de cara a septiembre, empezar con objetivos. Bien. ¿Y qué te está pareciendo el libro? Me está gustando mucho en la parte, ¿no?, de todo esto del apalancamiento, ¿no? Y de siempre mirar con cosas a largo plazo. Esto que te comentaba antes de lo del conocimiento específico, ¿no? Del guiar a la gente para hacer cosas, me vino un poco de ahí, de leer uno de sus capítulos y de que hablaba que el conocimiento específico es algo que tú siempre has hecho, ¿no? Que se te da bien, que para ti es un juego casi, que harías aunque no te pagara, porque, que nadie te pagara porque te sale solo. Y es algo que consigues de alguna manera pues profesionalizarlo, ¿no? Y hacer que otras personas se lleguen a pagar por ello y que eso es algo, un valor único que tú tienes y que no se puede enseñar, por así decirlo. Entonces esa parte me está gustando mucho y luego toda la parte de intentar conseguir el apalancamiento ¿no? A largo plazo. Entonces, bueno, ahí estoy con él. Muy bien, gran libro. Y te voy a tirar esta frase de Naval que es impaciente en las acciones y paciente en los resultados. Con esto, ¿qué le dirías a la María de hace... A ver cuánto tiempo atrás tengo que ir con vos. ¿Hace cuántos años fue que estabas por dejar arquitectura? ¿4 años? Pues más o menos, sí. Hace 4 años, justo el tiempo que tiene sin oficina, ese octubre o septiembre, ya fue la última vez que entré en un estudio de arquitectura, que empecé como Bien. freelance. Entonces, ¿qué le dirías a la María de hace 4 años y medio atrás? Buah, que no sé, es como que hay cosas que ahora quizá no habría hecho, ¿no? Pero sí que siento que todo lo que hice me ha llegado al punto en el que estoy. Entonces, bueno, que confiara en mí, quizás más todavía, ¿no? Que llegara a pensar en grande. Hay veces que a mí también esa parte me cuesta mucho, ¿no? Porque soy una persona que con lo que tengo, por así decirlo, ¿no? O sea, he sido capaz de viajar 9 meses con una mochila y he sido muy feliz. Entonces es como que, no sé, sí, tengo esa parte, ¿no? De conformismo no a nivel profesional, pero sí que me gusta mucho disfrutar de todas estas pequeñas cosas y de disfrutar del camino, ¿no? Siempre intento valorar muchísimo eso y quizás me cuesta a nivel profesional pensar en grande, ¿no? Tiene que venir siempre alguien a decirme,
oye María, saca un curso con todo lo que tú sabes de comunidades, ¿no? O es que le va a venir muy bien todas esas cosas que tú nos cuentas de community building en una newsletter, le va a venir súper bien a la gente. Y a veces que pienso, me da rabia que tenga que venir alguien externo a mí, porque no se me ocurre a mí, ¿no? El sacar eso. Entonces quizá le diría eso, ¿no? Que confiara más en mí misma y que pues, o sea, eso que puedo llegar a conseguir muchas cosas. Que se dice pronto, ¿eh? Así me he dicho y me he quedado tan tranquila. Bien. ¿Dónde te pueden encontrar a vos y tu trabajo, todos los proyectos que mencionamos en internet? Pues en communitybuilders.es he conseguido, este verano era uno de mis deberes y ya lo tengo todo ahí centralizado, communitybuilders.es. Y luego en Twitter en María Fajín. Ahí sigo hablando de cosas de comunidades y bueno, y de otras muchas cosas más, como de que voy al gimnasio y levanto kettlebells. Y luego también en Cineoficina, claro, en cineoficina.com también estoy por allí. Muy bien. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? ¿Qué palabras finales, un último mensaje desde tu corazón hacia quienes nos escucharon hasta acá? Pues que si tú crees que tiene que haber algo más, al menos te des una oportunidad. No sé, yo creo que a veces dándonos una pequeña oportunidad, ¿no? Ese hack que yo hablaba, yo sentía en su momento que tenía que darme la oportunidad de al menos haberlo intentado. No pensar que lo iba a hacer y que lo iba a conseguir, ¿no? Para mí era más importante. Era como algo que me debía a mí misma después de tantos años esforzándome por cosas, ¿no? Que supuestamente yo tenía que hacer. Entonces, no sé, creo que quizá de lo que más orgullosa me siento de esto es de haber conseguido darme esa primera oportunidad, ¿no? Y haber conseguido esa oportunidad en todas las demás que después me vinieron, ¿no? Pero, pero sí, en eso, al menos unos meses, ¿no? El conseguir ahorrar un poquito para poder darte esa oportunidad de hacer algo que creas que lo necesitas o que puedes aportar o que quieres crear. Bien, hermoso. Cerramos este capítulo. Gracias María, gracias por todo esto. Estuvo buenísimo, pasamos por millones de temas. Gracias a ti, Magali, por la invitación, la verdad. Te mando un abrazo.